Hola, voy a hablar del ejercicio 13 del práctico 7 del que hablamos el otro día en la clase de consulta del martes. Entonces, en este ejercicio teníamos una función derivable con derivada continua, phi de R en R, y nos daban una función f de R2 en R definida de la siguiente manera. F de xy es phi de y menos phi de x sobre y menos x cuando y es distinto de x, y phi' de x cuando y es igual a x. Entonces, vemos que esto que está acá es un cociente incremental de la función phi. Por lo tanto, esperamos que sea parecido a la derivada. Digamos, cuando y tiende a x, esperamos que sea parecido a phi' de x, pero lo que nos piden es probar que esta función es continua. Esta función está dada por una fórmula que no tiene ningún problema cuando x es distinto de y. O sea, es suma, producto, división de funciones continuas cuando x es distinto de y, por lo tanto en todos los puntos x0 y 0, donde x0 es distinto de y0, esta función va a ser continua. El problema se plantea en los puntos con x igual a y. Entonces, vamos a probar que f es continua en un punto de esta forma que llamaremos x0, x0. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para todo epsilon positivo existe un delta, de manera que si xy está en la bola de centro x0 y 0 y radio delta, entonces f de xy menos f de x0 y 0 en valor absoluto es menor que epsilon. Observen que de acuerdo a la expresión que da f, esto que está acá no es otra cosa que phi' de x0. Utilicemos una hipótesis clave, que es que la función phi tiene derivada continua. Como la derivada de phi es continua en x0, dado un epsilon, tenemos el delta de la continuidad de phi' en x0. Es decir, hay un delta de manera que si x menos x0 es menor que delta, entonces phi' de x menos phi' de x0 es menor que epsilon. Vamos a ver que este mismo delta nos sirve, fijado el epsilon, para probar la continuidad de f. Es decir, vamos a tomar en el punto x0, x0 la bola de centro x0, x0 y radio delta y ver que cualquier punto que esté ahí tiene una imagen por f que dista de f de x0, x0 menos que epsilon. Acá dibujé los ejes, dibujé la recta y igual x y el punto x0, x0, porque esos puntos que están en la recta verde son distintos, son donde f tiene otra fórmula, donde f vale phi'. Entonces, un punto en la bola de centro x0, x0 y radio delta puede estar sobre la recta verde o no. Tenemos que considerar ambas posibilidades. Comencemos por un punto como está acá en el dibujo, de la forma XX. Si XX está en la bola de centro x0, x0 y radio delta, en particular, x menos x0 es menor que delta. Entonces, como el delta es el delta de la continuidad para la función phi', esto nos dice que phi' de x menos phi' de x0 en valor absoluto es menor que epsilon. Y ahora recordamos que para estos puntos esto es f de xx menos f de x0, x0 es menor que epsilon. Entonces, si tomamos un punto en la bola de centro x0, x0 y radio delta que está sobre la recta verde, lo que logramos probar es que f de xx menos f de x0, x0 es menor que epsilon. Ahora tenemos que considerar qué pasa con los puntos de esta bola que no están sobre la recta verde. Si ahora tomamos un xy en la bola de centro x0, x0 y radio delta con x distinto de y, en particular, x está a menos de delta de x0 e y está a menos de delta de x0. Por lo tanto, todo el intervalo entre x e y está a menos de delta de x0. Es el intervalo xy
en el caso de que x sea menor que y, o el intervalo ix en el caso en que y sea menor que x. ¿Sí? Acá dibujé lo que pasa. Este punto que yo elegí acá tiene x más chico que x0 e y más grande que x0, entonces el intervalo xy se ve así. ¿Sí? Podrían ser tanto x como y menores o mayores que x0, pero en cualquier caso ese intervalo está todo entre x0 menos delta y x0 más delta. Apliquemos el teorema del valor medio de Lagrange. Phi de y menos phi de x sobre y menos x es phi' de c para algún c que está entre x e y. ¿Qué está diciendo esto? Esto que está acá es f de xy. Y lo que estamos diciendo es que f de xy es phi' de c para algún c que está por aquí. Entonces, este c está entre x0 menos delta y x0 más delta. Por lo tanto, como el delta era el delta de la continuidad de phi' en x0, phi' de c menos phi' de x0 en valor absoluto es menor que epsilon. Pero phi' de c es f de xy, phi' de x0 es f de x0 x0, entonces esto prueba que f de xy menos f de x0 x0 en valor absoluto es menor que epsilon. Entonces, ¿qué hicimos? Ya habíamos probado que para un punto de la bola roja que estaba en la recta verde, la imagen por f estaba menos de epsilon de la imagen por f del punto x0 x0. Y ahora lo que hicimos fue tomar un punto de la bola que no está sobre la recta verde y probamos que f de xy menos f de x0 x0 es menor que epsilon. Entonces, esto implica que todos los puntos que están en la bola de centro x0, x0 y radio delta tienen una imagen por f que está a menos de epsilon de f de x0, x0. O sea, hemos probado que f es continua en x0.